Bueno, en los últimos días el Señor ha colocado en mí llamémosle, una preocupación, digamos, por el tema de los jóvenes. Y pensarán ustedes que la predicación es acerca de los jóvenes, pero pues vamos a ver hoy que no se trata, no solamente es dirigida a los jóvenes de la iglesia, sino también a los padres. Yo creo que todos aquí tenemos alrededor de nosotros jóvenes y el mundo, hay muchos jóvenes, hay miles, millones de jóvenes hoy en día. Y estos jóvenes de hoy en día están expuestos a muchas cosas que los contaminan, que contaminan su alma, sus pensamientos, que dañan su corazón. Enfrentan situaciones que hasta hace unos años eran imposibles que nosotros incluso viviéramos. En nuestros años 80, o amados años 80, 70, los que somos acá de más años, pues en nuestra época había unos valores, un respeto, habían unas autoridades que se respetaban y todo. Y hoy en día los jóvenes están muy expuestos a situaciones y tentaciones que son complicadas. Por ejemplo, música llena de contenido sexual de una forma ya explícita. Ya incluso los videos de las canciones ni siquiera se guardan el mostrar contenido sexual, sino que ya lo hacen de forma explícita. Las películas, series llenas de violencia y sexo explícito. Eh, Como ustedes saben, en muchas alcaldías y en muchos lugares ya se enseña explícitamente y abiertamente, se enseña a tener relaciones sexuales entre mismo sexo y se colocan cartillas, lo sé por la alcaldía de Bogotá, eso lo vi y con mis propios ojos y no podía creerlo. Y los juegos, videojuegos, los jóvenes de hoy en día están demasiado entretenidos en los videojuegos y los encierran en un mundo de fantasía y pasan horas y horas y horas dedicadas a esos juegos, en vez de formarse, en formar su pensamiento, en formar eh, su carácter, en su estudio, dedican mucho tiempo a este tipo de entretenimiento que claramente está explícito. Incluso ya por todo lado escuchamos el fuchispun, le llamo yo el reggaetón, con básicamente el contenido de sus letras son contenido de sexo explícito y de relaciones mm, eh, que llevan a ignorar los principios de Dios. Y sobre todo que ya hoy en día vemos a los jóvenes atacados con nuevas formas de pensamiento e ideologías totalmente contrarias a los principios bíblicos. Es más, si ya hoy en día se enseñan principios bíblicos, o si alguien habla de principios bíblicos, pues eso ya está out o eso está eh, eh, en la época antigua bueno, entonces los jóvenes están atacados diciéndoles que lo de la Biblia es antiguo y que entonces lo que se está diciendo ahora es lo nuevo. Obviamente, pues esto tiene consecuencias muy grandes. Entonces, si nosotros que estamos aquí en la iglesia no salvamos a esta generación enseñándoles la palabra de Dios, las consecuencias van a ser terribles. Si cada vez van a ser más terribles, si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad de ir a llevarles el evangelio a los jóvenes, a todo mundo, pero hay hoy vamos a ver a través de la predicación que el Señor quiere levantar jóvenes, necesita jóvenes para los últimos tiempos. Y Él va a levantar jóvenes para ir por los perdidos. Y a través de nosotros, el Señor quiere que nosotros vayamos y le hablemos a estos jóvenes del Señor, le hablemos a estos jóvenes del amor de Dios. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, como padres, como hijos que están aquí escuchando. Yo sé que aquí hay varios jóvenes que en medio de esta generación perversa y decadente nosotros nos mantengamos limpios, seamos diferentes. Entonces, ¿cuáles son esos jóvenes o esas características del joven que Dios necesita para estos tiempos? Vamos a leer el versículo principal de la predicación de hoy, pero vamos a ir al libro de Daniel para mirar
¿Qué es lo que está sucediendo realmente hoy en día en el mundo? ¿Qué le sucedió a esos jóvenes en ese tiempo? Y cómo esa situación que vivieron esos jóvenes es comparable con la situación que están actualmente nuestros jóvenes, pero mucho más crítica es la situación actual. Pero eso nos va a dar argumentos espirituales para entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? La palabra de Dios es revelación para nuestras vidas y nos revela qué es lo que está sucediendo actualmente para nosotros saber, entender los tiempos actuales y saber cómo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer el segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, vamos a entender hoy cuáles son esos jóvenes que el Señor necesita para los últimos tiempos. Y vamos a ir inmediatamente al libro de Daniel. En el libro de Daniel se cuenta una historia donde Daniel y sus amigos fueron deportados a Babilonia, ¿sí? ¿Y qué era Babilonia en ese tiempo? Pues era la capital del imperio babilónico, era una gran ciudad o varias ciudades llenas de construcciones. Esta ciudad era el centro de comercio mundial de ese tiempo. La palabra Babilonia viene de Babel. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel mencionada en Génesis? Pues de ahí viene esa palabra hebrea, balal, que significa mezclar, confundir, embrollar. Y es una palabra explicada en el Génesis, que aparece en el Génesis para hablar de Babel. En Daniel, el rey manda a traer jóvenes para su servicio y esos jóvenes tienen que tener unas características para poder servir al rey. Entonces, él manda al, al jefe de los eunucos, de los que servían al rey, que trajera de Israel esos jóvenes. Entonces, vamos a ver en Daniel 3 y 4 qué características debían tener esos jóvenes. Entonces, leamos Daniel 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, estas características de esos jóvenes que manda a traer el rey de Babilonia para el servicio de él, eran jóvenes en los que no hubiese tacha, o sea, jóvenes bien cuidados, del pueblo de Dios, de la familia real, eran príncipes, de buen parecer, cultos e inteligentes, es decir, estudiosos, entendidos en todos los campos del saber, en las ciencias, y aptos para servir en el palacio real. Pero cuando manda a traer estos jóvenes, hay algo muy particular en que habla las escrituras, y es que los nombres de ellos fueron cambiados. Cuando los mandan a traer y los traen a Babilonia, recordemos, ellos eran del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios, eran príncipes de la casa real del Señor, que respetaban las leyes de Dios, que servían a Dios, jóvenes, digamos, entendidos y jóvenes íntegros, pero cuando llegan a Babilonia, a este centro de comercio mundial, el jefe de los eunucos les cambió los nombres. Entonces, dice la palabra de Dios que a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel Belsasar, ¿sí? A Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y lo que vemos en las escrituras o lo que entendemos de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, es decir, todos los nombres que dicen Daniel o él, que terminan en él, en el hebreo antiguo, hacen alusión a que son de Dios, ¿sí? Daniel quiere decir dado por Dios o que es de Dios o Dios es mi juez o Dios es mi Dios.
Pero cuando le cambian el nombre a Belsasar, significa el príncipe de Bel, que era alusión a un dios de Babilonia. Ananías, todos los nombres también terminados en ías, hablan son que pertenecen al Señor, ¿sí? Hablan de una pertenencia al Señor, ¿sí? O que ellos sirven al Señor. Entonces, por ejemplo, Ananías significa amado del Señor, o también significa Yahvé es lleno de gracia. Pero entonces el jefe de los eunucos le manda a poner a Ananías Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Entonces ya son nombres de dioses de los babilonios. En el caso de Misael, que significa quién es como Dios, pero sabemos que todos estos nombres que hablan de él, pues significa que pertenecen a Dios o que son de Dios. Le cambian el nombre por Mesac, que alude, fue una traducción difícil, pero alude a Aku, un dios pagano sumerio, y básicamente a todos los nombres le cambian por dioses de nombres paganos. Y a Azarías, el tercer amigo de Daniel, que Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le cambian el nombre por Abed-Nego, un siervo de Nego, otro dios pagano. Entonces, como podemos entender en las escrituras, el propósito de ese cambio es que ellos perdieran su identidad, cambiar su identidad, que ya no se llamaran con nombres que significaban o que eran puestos al Dios verdadero, que eran honra al Dios verdadero, que eran para la gloria del Dios verdadero, sino nombres que fuesen para esos dioses paganos. Es decir, que ellos se adaptaran a esa cultura babilónica y que olvidaran quiénes son, olvidaran su identidad como pueblo escogido de Dios, como israelitas. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Y ahí no estamos hablando de ascetismo, ¿no? Como de apartarse simplemente por apartarse, sino que Daniel quería demostrar en su vida que él dependía de Dios, que era mostrar que Dios era quien lo sostenía y que Dios era su alimento. Daniel hubiera podido optar por huir, ¿no? Por escapar, por no someterse al rey, sino pues someterse a una muerte. Pero él prefirió hacer la voluntad de Dios y saber que a pesar de que el mundo, de que ese mundo que estaba, esa Babilonia, no honraba a Dios, pues Dios lo podía proteger. Entonces, vemos en Daniel que él le propone no contaminarse con la porción de la comida del rey que era ofrecido a ellos. Eso lo vemos en Daniel 1.8. Y ni con el vino que él bebía. Probablemente también Daniel, al ser israelita, la carne que que estos pueblos consumían era dedicada a sus dioses y todo lo que hacían era para sus dioses. En cambio, sabemos que el pueblo de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, también comía carne, pero todo lo hacían para la gloria de Dios, ¿sí? Cuando comían el cordero pascual, cuando comían todo esto, lo hacían para la gloria de Dios, le quitaban completamente la sangre, no tomaban sangre, mientras que estos pueblos acostumbraban a mezclar la sangre, a hacer las cosas no de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, Dios puso en Daniel esa gracia y esa buena voluntad con el jefe de los eunucos para que él y, digamos, le permitieran no contaminarse con la comida del rey. Y entonces el jefe de los eunucos le dijo, pero el problema es que si el rey los ve y ustedes están sin buena figura, si sus rostros están pálidos, pues me van a matar a mí. Entonces Daniel le dice que no, que haga la prueba por 10 días y que luego compare frente a otros jóvenes a ver quién está de mejor semblante. Entonces lo podemos ver que pasados los días, en Daniel 1.18, la palabra de Dios nos dice que Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. y leamos el 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
Así pues, estuvieron delante del rey. Entonces, al final de los 10 días, vemos que realmente Daniel y sus amigos parecieron de mejor parecer, su rostro era mejor parecer y más robustos que los otros muchachos que habían traído, que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, luego fueron presentados ante el rey y estos muchachos no solamente fueron encontrados de mejor rostro, de mejor parecer, sino también, como acabamos de leer en la escritura, eran sabios, eran entendidos y realmente fueron mejores que cualquier comparativamente en todo sentido, en un sentido integral, que otros. Pero realmente vemos que detrás de esa inteligencia que Dios les daba y esa sabiduría que Dios les daba y que los hizo estar 10 veces mejor que otros, pues realmente era Dios. Realmente lo que sucedía es que estos jóvenes habían puesto su confianza, su esperanza en Dios y Dios estaba con ellos. Entonces, eso lo podemos leer en Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces vemos claramente que lo que sucedía con estos jóvenes, que ellos tenían fe. Eso incluso nos lo confirma otro pasaje que no vamos a leer, pero para que ustedes lo busquen en Hebreos 11:34-35. Estos jóvenes después se enfrentaron a diversas pruebas. Por ejemplo, el rey de Babilonia tuvo un sueño y pidió a sus sabios que revelaran ese sueño, pero ninguno lo pudo revelar, solo Daniel, porque Dios le dio ese entendimiento y le dio esa sabiduría. También luego otros servidores del rey hicieron construir una estatua del rey y el que no se arrodillara ante esa estatua iba a la muerte, pero estos jóvenes no cedieron, se mantuvieron firmes, fueron llevados a un horno de fuego por ese edicto que hubo del rey, pero Dios los protegió y el mismo Señor Jesucristo estuvo con ellos en el horno de fuego protegiéndolos. Y al final todo lo que sucedió en estos jóvenes que tenían fe en el Dios verdadero, pues fue para la gloria de Dios, para mostrar de que existía un Dios y que ese Dios se revelaba a través de la vida de estos 4 muchachos. Entonces, eh, como ven, estos jóvenes o estas características que le podemos leer en la escritura, estos son los jóvenes que busca Dios, jóvenes parecidos, semejantes a Daniel y a sus 4 amigos. Y estos son los jóvenes que busca Dios para los últimos tiempos. La Babilonia de aquel tiempo de Daniel, una ciudad totalmente contraria a los principios de Dios, que no conocían al Dios verdadero, esa ciudad llena de contaminación, llena de paganismo, llena de idolatría, llena de cosas completamente diferentes a la verdad de Dios, a los principios de Dios que desde este tiempo de Daniel, a través del pueblo de Israel, se habían revelado al pueblo de Israel. Pues esa Babilonia es chiquita comparado con la Babilonia actual, porque la Biblia revela que esa Babilonia sigue presente de manera espiritual en el mundo. Y esa Babilonia es el mundo actual, las cosas, el sistema actual del mundo, en el comercio, en la música, en el mundo entero, en los gobiernos mundiales, que todas enteramente, la mayoría de gobiernos están corrompidos y llevan a nuestros jóvenes a que participen en las cosas que también había en el tiempo de Daniel, que se mezclen con el mundo, que se contaminen con las costumbres, las ideologías y todas las cosas contrarias a los principios de Dios, a los principios del correcto y del buen vivir. Y resulta que esta Babilonia en muchas ciudades que se han corrompido, eso lo podemos ver en muchas ciudades de nuestro país, en muchas partes del mundo que realmente ya no se honra a Dios, que no se enseña de Dios y que han olvidado completamente los principios de Dios. Esa Babilonia espiritual que hay en el mundo va a ser destruida. La palabra de Dios, la Biblia, vaticina la destrucción de esta Babilonia, así como fue destruida esa Babilonia del tiempo de Daniel. Y eso lo dice el Apocalipsis 18, del 3 al 4.
Nos dice la palabra de Dios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así es. Aquí habla de una ciudad llena de fornicación, como lo está actualmente el mundo, la televisión, las series, todo lo que el mundo está, la música. Y la palabra de Dios es clara en que nos dice que no participemos de los pecados del mundo, que no recibamos parte de sus plagas porque va a ser castigada producto de toda la maldad que hay. Dios va a mandar un juicio contra las ciudades del mundo, contra el mundo entero, porque el mundo entero se ha convertido en esa Babilonia espiritual, en esa Babilonia que se apartó del Señor, que sigue sus propios dioses. Y por eso muestra como si fuese una mujer que ofrece placeres, ¿sí? Que compra y vende cosas, mercaderes. Y vemos hoy en el mundo que ofrece, compra y vende cosas que al final son temporales, para satisfacer la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y por eso esta Babilonia, este sistema de cosas, ofrece contaminar y tiene como objetivo quitar la pureza sexual de nuestros hijos. Porque si puede quitar la pureza sexual de nuestros hijos, los puede corromper y puede corromper a toda una generación, como lo ha hecho a través del sistema de cosas, a través de la música, los videojuegos, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Y esta Babilonia será juzgada y por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros como jóvenes o los jóvenes que nos están escuchando esta mañana, cómo pueden salir de ella? ¿Cómo pueden estar en este mundo sin ser del mundo? Porque eso es lo que el Señor Jesús ora en Juan 17. Y vamos a hablar rápidamente de 5 características muy rápidamente que queremos, o la iglesia debemos estar atentos a ellas para enseñar a los jóvenes y para que los jóvenes que están hoy escuchando esta predicación o los que la vean en diferido lo puedan tener en cuenta, cómo estar en el mundo sin ser en el mundo, sin ser del mundo, y cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros jóvenes estos principios que los van a ayudar a no contaminarse con el mundo, a ser santos, a ser puros, a ser limpios, a pesar de que el mundo en este momento está contaminado, para que podamos huir del castigo que se viene para el mundo entero. Y la primera característica está en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a buscar, ustedes allá en sus Biblias van a buscar la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 y vamos a leer la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, lo primero que nosotros debemos enseñar a los jóvenes y como jóvenes debemos es recibir el favor de Dios, recibir la gracia de Dios a través de él, recibir la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si tú eres un joven que no tiene una relación íntima con Jesús a través de la palabra de Dios y la oración, el llamado joven es a que recibas esa gracia de Dios por medio de la fe. Cuando tú recibes ese favor de Dios, esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido de la salvación que ocurrió en la cruz del Calvario, que Cristo nos dio a través de su sangre preciosa, cuando tú crees y miras a la cruz, crees en la cruz, confías en Jesús y tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te llena de su favor inmerecido, de su gracia. Y a través de esa gracia, que es a Cristo mismo, tú recibes poder, amor y dominio propio. Poder para testificar de Cristo, amor para vivir por amor, para que todo lo que hagas, vivas, experimentes sea a través del amor, y recibes el dominio propio para decirle al mundo, no señor, lo que usted me ofrece
no satisface, no llena, porque lo único que me llena es el poder y el amor de Dios, y por eso tengo dominio propio para decirlo. Esa gracia, como les digo, es el favor inmerecido que Dios nos da cuando confiamos en Cristo, ¿sí? Es decir, su amor puesto en nuestro corazón. Así que lo primero que debemos enseñar a los jóvenes es a recibir el favor de Dios, a recibir esa gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, pero eso tiene una explicación. Entonces, lo primero que debemos hacer es eso, porque si no, los jóvenes, ¿cómo van a recibir el poder, el amor y el dominio propio? ¿Cómo le vamos a pedir a un joven que tenga dominio propio si no ha creído en Jesucristo, si no le hemos compartido de la gracia, del amor de Jesucristo? Entonces, por eso, según de Timoteo nos dice eso. Eso es lo que Dios nos da. Nos da un espíritu, no de cobardía, no el temor del mundo, sino que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios, estas están en segunda de Timoteo, estos consejos, porque estos consejos se los dio Pablo a un joven, y ese joven era Timoteo, una persona muy joven que había creído en Jesucristo, que sus familiares le habían compartido de Jesucristo. Entonces, aquí hay muchos jóvenes, y ustedes conocen a muchos jóvenes, que su responsabilidad, nuestra responsabilidad es compartirles del Jesucristo y edificarlos. Enseñarles la palabra de Dios. Entonces, el segundo principio, luego de recibir a Jesucristo, de recibir la gracia de Jesucristo, a Jesucristo mismo, es esforzarse en la gracia de Dios. Eso lo dice segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Mira lo importante que la palabra de Dios nos está diciendo, que nos esforcemos en la gracia de Dios. Por eso cuando el ángel visita a María, le dice que eres llena eres de gracia, le dice en Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, ¿sí? En otras traducciones dice, María, eres llena de gracia, del favor inmerecido del Señor. El Señor es contigo, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres. Y María era una mujer muy joven, muy joven. Y así como María, hoy necesitamos esos jóvenes llenos de la gracia de Dios, que reciban al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, ya recibiéndolo en el corazón, nuestros jóvenes están llamados a esforzarse en la gracia de Dios, lo dice la palabra de Dios. El joven está llamado a recibir la gracia de Dios para que habite en él todo el poder, el amor, el favor de Dios, que da como resultado la sabiduría, la fuerza y todas las características de los jóvenes que vimos en el libro de Daniel, porque ahí dice que Daniel halló gracia y que estos jóvenes estaban llenos de sabiduría, del poder de Dios. Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque habían recibido por fe al mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué es esto de esforzarse en la gracia? Pues es poner toda disposición en conocer y en colocar en acción el amor de Dios, la gracia de Dios. Por eso dice, esfuércense en la gracia de Dios. Así que, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo habitando en estos jóvenes, a través de la vida del joven, hace que el joven cambie, hace que el joven sea bien portado, que sea un joven que se comporte correctamente, íntegramente. Mire que esto contrasta con la enseñanza de que siempre que vemos a un joven lo estamos regañando y queremos que se porte bien. ¿Cómo se va a portar bien el joven si no tiene a Jesús en su corazón, si no tiene la gracia de Dios actuando en él? ¿Cómo podríamos pedirle a un árbol de limones manzanas? Lo tercero es esforzarse en aprender la sana doctrina, como dice en segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es directamente aprender la sana doctrina que enseñamos aquí en la iglesia. Lo cuarto es que el joven huya de las pasiones, que no se deje llevar por las pasiones pecaminosas que ofrece el mundo, como lo dice segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Y esta parte se trata de que ninguna cosa que ofrece el mundo, todo esto que hablamos, del sexo, de que está en la música, en muchas cosas del mundo, nada de eso va a llenar tu vida, nada de eso va a traer plenitud a tu vida. Lo único que puede llenar al joven y hacerlo plenamente gozoso es la palabra de Dios. Y por eso nos dice en 2 Corintios 6, 14, 17, que no nos mezclemos con el mundo, ¿sí? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué en común puede tener la justicia con la injusticia? ¿Sí? ¿Qué en común puede tener la comunión, o sea, la luz con las tinieblas? Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta parte. Y quinto y último punto es que el joven está llamado a ser un guerrero poderoso en manos del Señor. ¿Sí? Nuestros hijos son saetas en manos del Señor, son bendiciones de Dios para ir a conquistar para Cristo a muchas personas, para llevar y vencer las malas intenciones del maligno. Por eso la palabra de Dios en Primera de Juan da un consejo a los jóvenes y a los padres, para resumir la prédica de hoy. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hermanos, para finalizar y como conclusión, hay millones de jóvenes en este momento perdiéndose por causa de la ignorancia y del desconocimiento de la gracia de Cristo y del amor de Cristo. Por eso hoy Dios le quiere escribir en sus corazones, padres, hermanos, a todos nosotros que conocemos jóvenes, porque ustedes y nosotros conocemos a Cristo y no lo podemos ocultar, tenemos que írselo a revelar a estos jóvenes. Y a los jóvenes que están hoy, el Señor les escribe hoy porque el joven, Dios le ha dado el amor, el poder, el dominio propio para vencer al maligno. Tienen la fuerza, tienen la energía para vencer al maligno, las mentiras del maligno, las mentiras de las nuevas filosofías. Amada iglesia, salvemos a nuestros jóvenes llevándoles el mensaje del evangelio, llamémoslos, invitémoslos a comer, en medio de esa comida hablemosles de principios, no simplemente dediquémonos a regañarles y alzarles la voz, y este joven, y este joven rebelde. Pues claro que es rebelde porque no conoce a Jesús. ¿Cómo más va a ser si nosotros no le llevamos el amor y la gracia del Señor? Y joven, apártate del mundo, apártate para Dios. Esto es la santidad, huyendo de las pasiones juveniles que quieren enredarte y esclavizarte, en vez o mejor experimentar la gracia de Dios, que no es una llenura grande, que nada puede reemplazar esa llenura. Ningún éxtasis puede reemplazar el gozo y la paz inmesurable de Dios. Hermanos, en nuestro grupo, cada 8 días a las 4:30 nos estamos reuniendo y ustedes vieran las predicaciones tan tremendas y hermosas que Dios pone a través de 10 líderes que hay ahí. Cada 8 días predica un líder diferente, sirven líderes diferentes y son unas predicaciones increíblemente poderosas. Invitemos a los jóvenes a esas reuniones. En esas reuniones se les enseña acerca del amor, se les enseña acerca de la gracia de Dios, de ese amor que el Padre tuvo para con los perdidos al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y por último, y no menos importante, les comparto una palabra que está en Jeremías 15, 19, que en Perita nos repetía mucho a todos los jóvenes y que dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos has dado esta mañana. Padre, no nos dejes en este sueño, Señor. No nos dejes impávidos al ver, Señor,
cómo nuestros jóvenes se están perdiendo. Y se están perdiendo porque no conocen al Cristo vivo, al Dios que está en nuestro corazón. Porque no hemos ido por nuestros jóvenes, porque no los invitamos a la reunión de jóvenes, porque no les compartimos del Señor. Hay muchos jóvenes aquí en la iglesia, padres que tienen jóvenes que no los invitan al grupo de jóvenes y no saben la gracia y el amor que están perdiendo ahí. Y ni siquiera aún en sus casas les enseñan la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a despertar de este sueño en que hemos estado y urgentemente, Señor, coloca en nosotros ese querer como el hacer para ir a compartirles a los jóvenes, para discipular a los jóvenes, para enseñarles la palabra de Dios, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién, Señor? ¿Quién va a ir? Vennos aquí, Señor, queremos ir nosotros por esos jóvenes, a rescatar a esos jóvenes que están perdiendo su tiempo, Señor, en esas ideologías que simplemente los quieren matar, robar y destruir. Queremos hoy, Padre, ser responsables, tener esa responsabilidad moral de ir por nuestros jóvenes. Y por eso también queremos dar esos diezmos y esas ofrendas para que se siga sosteniendo la obra de la iglesia, Señor. Porque a través de ese devocional llegamos a millones de jóvenes, a miles de jóvenes en el mundo. Pero muchas veces ni siquiera hay dinero para sostener porque tu iglesia, Señor, no ofrenda, no diezma, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos colocado como prioridad otras cosas y menos tu palabra de ir por los perdidos, la misión que nos has colocado y en la cual tú, Señor, allá en el momento que estemos delante de tu presencia, nos dirás qué hiciste con los dones que te di, qué hiciste con lo que te dejé en administración. Padre, no queremos ser esos malos administradores. Ayúdanos a ser administradores sabios de la gracia que tú nos has dado, la gracia de Jesucristo. En el nombre de Jesús te hemos orado en esta mañana. Amén. Ya. Amén.